sin conocer a mi papá. Lo conocí hasta los 7 años. Mi papá ya para ese entonces trabajaba como velador ahí en el club cinematografista, en el club de los cinematografistas ahí en San Andrés. Mi infancia en ese lugar. A esa edad ingresé pues primero era al kinder, luego ya a la primaria Lázaro Cárdenas, de ahí de la colonia San Andrés. San Andrés está en ese momento, en esos años, pues un pueblito, casi todas las familias, bueno, en su mayoría, su gran mayoría, eran familias provenientes del campo, de varios lugares del estado de Jalisco y de algunos otros estados. Gente que venía de Zacatecas, que venía de Nayarit. Y San Andrés era en ese momento la orilla de la ciudad. Era la vida de un pueblo. Era la convivencia entre las familias que componían el barrio. Llegamos a la primaria. Muchos del barrio pues coincidimos porque era la primaria y después en la secundaria. Yo ya no pude continuar con la secundaria, pues debido a la situación económica. Tuve que empezar a trabajar para ayudarle a mi papá con el gasto de la casa. Y pues las situaciones de precariedad por la cuestión de lo que significaba entrar a la secundaria. Pero muchos de mis amigos sí acudieron a la escuela secundaria y luego a las prepas. No fui parte de la pandilla, fui a mí. Y pues yo al que era a Enrique y era mayor que yo, pero ya lo conocía yo por la fama que tenía como buen amigo, y pues le llamaban el Tenebras. Por ahí de los años 60, en un barrio de Guadalajara, la clica más temida, patrompones y pedradas, nada los asustaba, nadie les decía nada, desde Oblatos hasta Nico la pandilla controlaba la rebeldía, los jóvenes del barrio, la policía reprimiendo los diarios, jóvenes con hambre de la libertad, unidos por los desaparecerán, pero lo recordarán por esos valientes que estuvieron dispuestos a dar frente adelante y con la frente siempre mirando para arriba. Ayer de los más buscados, hoy son la leyenda viva. El puño arriba porque faltan un chingo. La historia está marcada, San Andrés, barrio mi juega tiene el barrio. En el camino quedan varios. Ya cuando tenía los 11, 12 años, me pasó a llamar la atención que aquí en este lugar, en esta parte del jardín, se congregara un grupo importante de jóvenes. Esta agrupación juvenil ya era conocida como los vikingos, como una pandilla pues de esa época. Yo veía a los líderes pues, mucho mayor que yo, o sea, jóvenes ya de 20, 18, 20 años, y a los líderes que eran Oscar González, el Oso, y Bonifacio Mejía II, el Boni. Hablar de los vikingos, hablar de la pandilla de los vikingos en concreto, es referirse a un momento
de la historia, no solamente del barrio de San Andrés, sino de muchos barrios populares de Guadalajara y del país. Las pandillas juveniles a principios de los 60s fue un fenómeno que surgió como habitantes de intercambiar entre ellos sus gustos, sus aspiraciones, sus anhelos, pero también sus frustraciones y amarguras. Además de lo que digo yo, la relación, la facilidad de entablar relaciones de amistad y de identidad y de fraternidad, de tal manera que las amistades se conservaron, pues en muchos casos toda la vida y todos las etapas de nuestra vida. Fuimos amigos ahí en el barrio, fuimos amigos en la primaria. Pues la semana que entra ya la estoy armando. La semana que entra. La memoria es importante porque te crea una identidad también y sabes de dónde vienes. O sea, la memoria es importante para que no se vuelvan a cometer los mismos errores. Yo creo que las luchas de este tipo, la memoria es de dolor. Entonces, si un suceso no te duele, no crea huella. Por ejemplo, cuando se elaboró el MAS 43, pensaba en los chavos, en los papás. Piensa uno en lo que está haciendo. Yo en esta le dije al compañero que esta la iba a disfrutar mucho. La iba a disfrutar más por la complejidad, por el arte, por las formas, porque a mí me gusta la escultura. Y esta la iba a disfrutar más. Los otros eran números que para los gobiernos serán simples números, ¿no? Pero para la gente no. La gente tiene un significado. Y yo pienso, en cada antimonumento que hemos elaborado, es como algo espiritual, pues, ¿sabes? Porque para mí la justicia es importante y por eso participo en los antimonumentos. Porque también pido justicia. Mira, todos los antimonumentos que se han puesto han sido de 3 metros para arriba. Grandes, pero así de grande es la indignación o el agravio que le han hecho a los ciudadanos. O sea, así tan grande es el agravio. Entonces, estos antimonumentos son pequeños a comparación de las desgracias que le han ocasionado al pueblo. O sea, se quedan cortos.
Había gente también que se nos daba de gozar con otros compas. Como en toda la colonia, siempre el gandalla que se siente más fuerte, o provoca o empieza a la exactamente. Y ahí todo. Y eso era como la cultura de los pinches gorilas que se había en los barrios, ¿no? Sí, era la cultura popular y la que venía de los pueblos originarios, de las comunidades donde no tenías por qué tratar de hacer sentir mal a otro más pequeño, porque era menor que tú, o que era más callado, más Hay un punto general, pero me imagino que se imaginaban que era compa con el compa y se acababa el tiempo. No, era de aparados y puro puño. Y en puro puño, o sea, puro puño, porque era obviamente que no con armas, ni panzada, ni patada, ¿no? Y menos cuando ya alguien caía al suelo. Entonces ya, espérate, ya. ¿Qué onda? ¿Sigue? No, pues que sigue, ya se... Y otra vez, pum, pum. Entonces cuando ya no seguía, ya, ¿no? La mano, compas, sale. Entonces eso, pues, era un código chingón, mira. Y esa fue un factor que a las escuelas secundarias y preparatorias, pues llegan varios, sobre todo a las escuelas y secundarias del lado oriente, que es donde había, pero llegan varios y a lo primero que se rebelan, o sea, que se oponen, a lo primero que nos oponemos, bueno, yo digo se oponen porque yo no llegué hasta la secundaria y la preparatoria, es a las llamadas grajeadas. Esto se refiere a una especie de recibimiento a los de primer año, un recibimiento denigrante que consistía en raparlos, o en ocasiones raparlos y ponerles en la cabeza chapapote y plumas. Yo me llamo Carlos Ramón Sepúlveda Luna. Llegué al barrio de Mezquitán por allá en el año del 56. Al paso del tiempo, ya cuando cursaba en la escuela vocacional y bueno, desde la secundaria, había compañeros que eran vikingos, pero que yo no lo sabía con precisión. No, yo nomás escuchaba la pandilla de los vikingos, el grupo de los vikingos, que siempre participaban en la elección para elegir a los integrantes de la sociedad de alumnos, ¿no? De la secundaria número 1 para varones, turno matutino. Pero bueno, luego ya paso a la vocacional igual, ahí seguimos. Y resulta que cuando yo ingreso en el 67 hasta el 69, pues la vocacional era un reducto, pero impresionante, de compañeritos vikingos estudiantes, ¿no? Cuando se suscitaban ahí unas broncas, no, hombre, al día siguiente llegaban, mira, carretadas así en camionetas esas de redilas, repletas de vikingos, jóvenes, puros jóvenes, ¿no? Donde llevaban piedras, llevaban de estos fierros así, ¿no? Cadenas y todo, ¿no? Porque era la manera también de cómo se contrarrestaba la agresión de los miembros de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, que pues empezamos a conocer como los fejosos, ¿no? O fejistas, ¿no? Por las siglas, Federación de Estudiantes de Guadalajara. Había enfrentamientos en las escuelas, obviamente, pero mayoritariamente salían perdiendo porque era mala raza, ¿no?
que nos identificaban como vikingos ya y nos decían los mugrosos, porque el origen de los vikingos, bueno, fue allá, decían de la calzada de Independencia hacia el oriente o hacia el este, ¿no? De la calzada para allá son los pobres, y de la calzada para acá, que los riquillos según eso, ¿no? Y la FEG no, era una organización supuestamente de representación estudiantil, pero en los hechos una estructura de control y de represión en contra de cualquier manifestación de rebeldía, mucho menos de identificación con las luchas estudiantiles de otros estados. Entonces aquí había una política dominante de derecha en el gobierno estatal, personalizada por los gobernadores, el gobernador Francisco Medina Ascencio, identificado con el pensamiento de Gustavo Díaz Ordaz. Eso provocó un siguiente fenómeno en donde enfrentamos a la estructura de gasperil y mafiada de la FED. Igual, pues si se trataba de disputa física, ¿no? Y varias veces tuvimos choques en las escuelas que no salieron muy bien librados. Y eso fue determinante en la evolución de un pensamiento juvenil sin mucha claridad de la rebeldía sin causa, a una visión más allá de compromiso en la lucha por una universidad diferente. Primero, no elitista, abierta sobre todo a todos los sectores sociales, principalmente a los más vulnerables, los más precarios, los hijos de los trabajadores y de los campesinos. Una universidad abierta, crítica y científica. Me dicen que tenga cuidado, pues el día que me perdí no es como que desmadre. ¿No te encontraban? Sí, que no me encontraban porque me quedé sin batería y me llamaban a todo el mundo le preguntaban que si no sabían, que si no andaba en alguna reunión, que si sabían dónde andaba. Entonces, pues ya ahora tengo cuidado en eso porque, pues sí, se preocupan por cómo está la situación, por las implicaciones que tiene lo que, de alguna manera, que no vamos a poder. En honor a los jóvenes del barrio que cayeron en la lucha armada, pues eso va a tener una identificación con la comunidad, porque los compañeros que vamos a poner en la placa, todos son nativos de San Andrés. Nuestro anhelo era obtener un mejor futuro para nuestro pueblo. No lo logramos en esta etapa, pero no quiere decir que sea imposible. Perdimos una batalla, pero ante las injusticias y ante las atrocidades que se siguen cometiendo,
siempre Eventos de los vikingos contra la fe, pues eran muy conocidos. Ellos empezaron a buscar la relación con los líderes de los vikingos que estaban dándole que estaban oponiéndose de esa manera a la fe. Entonces, pues se dio el enlace, se dio la conexión entre Enrique Pérez Mora, Arnulfo Prado Rosas, con compañeros como Pedro Rodríguez Moreno, con Alfredo Campaña López, con Guillermo Robles Garnica, con Pedro Orozco Guzmán, y bueno, empezaron a ampliar esas charlas, esas pláticas, ese intercambio de opiniones y de puntos de vista, y sobre todo de cómo darle forma a una oposición más fuerte. Cuando la respuesta hacia el movimiento estudiantil en 1970 de parte de las autoridades, de parte del gobierno, es violenta, es antes de permitir que se expresara, que tomara en cuenta el pliego petitorio que enarbolaba el movimiento estudiantil, que se conforma como Frente Estudiantil Revolucionario el 27 de septiembre de 1970, se nombra una comisión, un comité coordinador y los comités de barrios, de escuela. Y en el primer recorrido que hacemos se decide iniciar una por Fernando Medina Lua, que llegan pues, con armas largas y varios carros disparando a las metralletas y con groserías tratando de disolver el movimiento y el mito, generalizándose un tiroteo en donde son asesinados 2 compañeros de aquí de San Andrés. Y es herido Fernando Medina Lua y cae herido de muerte un señor que vendía cocos ahí. Es importante decir que como movimiento estudiantil no teníamos la aspiración fundamental que teníamos era abrir espacios de participación democrática al seno de la universidad. No estábamos pensando en formas violentas. Nos habíamos defendido frente a las agresiones de la fe a puños y a piedras y a palos. Pero no estaba en nuestra mentalidad la utilización de la violencia como parte del movimiento. Queríamos conformar un movimiento masivo que llevara a cabo una discusión colectiva y que se acordara un cambio en el carácter de la educación y el carácter de la universidad. Después del enfrentamiento en el Politécnico, al día siguiente
San Andrés amanece como en un estado de sitio, con una presencia policíaca y militar, patrullando, recorriendo las calles de San Andrés y sobre todo las casas de los compañeros que habían sido identificados como partícipes en el mitin del Politécnico. Hay una inmediata condena pública por medio de por todos los medios. Pero viene luego el asesinato de Arminio Prado Rosas el 23 de noviembre del 70. Y eso impactó de manera violenta en muchos de los que éramos amigos y del grupo de Arnulfo y de Enrique Pérez Mora. Entonces, sin embargo, el hecho de que hubiera sido asesinado, que hubiera sido emboscado y asesinado, provocó una situación de mucha indignación y mucha rabia en muchos de nosotros. Aquí lo velamos a 2 cuadras del jardín, ahí en una casita que vivía ahí, una concentración masiva de jóvenes el día que supimos que había sido asesinado. Yo todavía no tenía muy claro que ese día, que a sugerencia de mi papá, me trasladé a la ciudad de Tijuana en esos momentos, porque seguía habiendo aquí en el barrio de San Andrés una presencia policíaca muy notable y una persecución contra todo grupo que nos juntáramos en las esquinas o aquí mismo era detenido. Le llamábamos las racias, en donde quedaba prohibido que cualquier reunión de jóvenes que rebasaran los 3 o 4 o 5 iba a ser detenida y trasladada a los separos. Soy Ricardo Velasco Morales. Fui de la pandilla de los vikingos y parte también de las juventudes juaristas, integrante del Frente Estudiantil Revolucionario, el FER, de la Universidad de Guadalajara, donde yo estudiaba en la preparatoria número 4. El 13 de enero del 71 fui secuestrado por el grupo paramilitar, que era la FEC, la Federación de Estudiantes de Guadalajara, que estaban al servicio del Estado y al servicio de la Rectoría. A mí me secuestran en calle Torrecillas y González Gallo e inmediatamente me entregan al servicio secreto. Ya me dejan ahí y me llevan no sé a dónde, donde me empiezan desde que iba, yo iba pateando. Y llegamos, no sé qué lugar llegamos, me empiezan a torturar, me quitan la ropa, me queman el pecho con sus cigarros que estaban fumando ellos, fumaban ellos y me apagaban en el pecho. Enseñaban fotos de los compañeros cuando estaban los compañeros del PER y yo decía que no sabía. Entonces me empiezan a quemar los dedos de los pies con cerillos de ambos pies, con cerillos, ahí me los quemaban y me apagaban mismo el cerillo. Y pues no decía nada, entonces ya empezaron a volverme a golpear en el cuerpo. Y con una chichapara, que así se llamaba antes, que ya le conocíamos nosotros, me dan toques en las partes nobles de mi cuerpo. Y ahí cuando ya perdí el conocimiento un poco y volvía a hacer lo mismo. Y una de esas de pronto me golpearon la cabeza y me quebraron la nariz. Y deciden subirme a su carro otra vez y me llevan, que no sé a dónde, pero posteriormente supe que me dejaron en la barranca para el carrera Saltillo, que se llama la Cola de Caballo.
Y esto lo quería contarles sobre lo que hacía esta organización paramilitar, que era la Federación de Estudiantes de Guadalajara, la FEC, que con la complacencia del Estado y la complacencia del rector de ese tiempo, que era la Ignacio Maciel Salcedo, reprimían a los estudiantes y a nosotros nos reprimieron por el 78, y porque no estábamos de acuerdo con lo que ellos hacían. El FER era la contraparte de la FEC. Y así fue que me enteré que un año después de los hechos del Poli, se reagrupan algunos compañeros del FED, de los líderes, y empiezan un proceso de análisis y de reflexión y de replanteamiento de la lucha del FED. Y se acuerda que el FED, esa parte del FED en la que se reagrupa y que continúa la lucha contra la FEC, pero no solamente contra la FEC, sino contra el propio Estado, sea de carácter político o militar. Es ser una organización político-militar, donde ampliaba ya su lucha hacia el Estado, dado que se tenía claro que el Estado, que la FEC era una herramienta de sometimiento y de control y de represión del Estado. Esto es para el 71, 72, ya se entablan contactos con otros grupos de jóvenes de otros estados que estaban en un proceso similar, sobre todo compañeros de Monterrey, de Sinaloa, del Distrito Federal, de Morelia, de Michoacán, de Guerrero, de Oaxaca. En unos cuantos meses, la evolución de nuestra mentalidad fue radical. Obligada por los acontecimientos, en particular el asesinato de Arnulfo, pero además de la situación en el país, porque el 10 de junio se genera otra masacre en la Ciudad de México, y el impacto que tiene esta actitud criminal en muchos jóvenes es la radicalización del pensamiento, y decir y concluir que no había otra vía más de que la lucha armada. Por algo, la fundación de la Liga Comunista el 23 de septiembre se da aquí en Guadalajara en marzo de 73. Por eso es este proyecto el que convence a más jóvenes, tanto del FED, del barrio de Guadalajara, como del país. La fundación de la Liga Comunista 23 de septiembre en Guadalajara refuerza ese estado de ánimo, esa convicción de que íbamos a lograrlo. Dijimos, no va a ser una oposición armada en un solo estado, en una sola región. Vamos por una rebelión armada a nivel nacional. Nuevo progresismo, yo solo veo elitismo. Mozart es un merca con espejo de activismo. Posición de combate, en esta lucha no hay empates. Como Pasolini les trastornamos el arte. Falsa nueva izquierda, misma gente en el balcón. Falsos activistas romantizando a Macron, pensando en colonizar. Es de colonizar
Search leyendo más abajo, hierro quedando por favor, Alisco apesta, a mierda apetista, sangre el único ojo que dejaron los Padilla, los mismos comandos, actuando como mira, vigilando y castigando al que se mueva de la silla. Cadáveres enterrados debajo del planetario, la muerte actuando con las manos del Estado, esa misma impunidad mandó a Giovanni y a Santos, hoy la fiscalía los sigue secuestrando, somos la resistencia, en Guadalajara ni con armas ni con golpes de entendimiento paran, puños en alto y la cara tapada, recordando a todos los que en esta lucha hoy nos faltan. La policía reunidos en las inmediaciones del Palacio de Gobierno en Guadalajara. De la capucha que enciende la barricada, olor a gasolina, no a tierra mojada. Aquí solo hay lucha, pregunta a mis camaradas. Estudiar y organizarse después de la jornada. Ganar refundación, haya su transformación. Y el pueblo trabajador en la misma situación. Vemos tibios sin conciencia buscando el billete. Intelectuales de cuarta besando su billete. El contrato al empresario, este cuento diario. Mientras niños mueren de hambre en el piso de sus barrios. Bienvenidos, bienvenidas al era post-neoliberal. Una firma cambia el sistema y la forma de explotar. Mientras la Guardia Nacional ronda todas las ciudades, sirve el muro de Trump cazando hermanos inmigrantes, proyectos extractivos para las multinacionales y un presidente de conferencias matinales. Fuego a la burguesía, su estado y la policía que desaparece y mata a nuestra clase de acondianos. Son palabras y saliva, esa forzada una salida. Vamos a lo Vanderbico para aprender comisarías. En primer lugar, queremos agradecer y dar la bienvenida a los compañeros y compañeras que atendieron nuestra invitación a participar en la instalación de este antimonumento de memoria de hombres y mujeres dignas y rebeldes que ofrendaron su vida por un México mejor, para todos y para todas. La historia confirmó que teníamos razón, que el sistema social y económico que nos denominaba no tenía futuro, ni tiene futuro. El capitalismo es un proyecto de muerte y nosotros estamos por un proyecto de vida. Seguimos exigiendo y reclamando al Estado que reconozca los cientos de desapariciones forzadas que cometieron contra nuestros compañeros, que son más de 500,000. Seguimos exigiendo justicia y condena a los responsables que aún viven, que están ahí, que son criminales, que fueron criminales, que fueron parte de las Fuerzas Armadas que procedieron a la desaparición de los compañeros. Y bueno, quiero mencionar también que esta práctica de desaparición forzada se aplicó primero contra nosotros como opositores armados. Lo que no aceptamos y lo que seguimos condenando es que actualmente se ejerce la desaparición contra nuestro pueblo, llevando a cabo cientos de desapariciones de jóvenes, que es una verdadera tragedia que afecta a miles de familias. Exigimos, sobre todo exigimos al gobierno actual que responda, que atienda, que implemente medidas que frenen esta crisis de desapariciones forzadas, que aquí en Jalisco somos ya el primer lugar en desapariciones forzadas. Eso no lo podemos aceptar, no lo podemos avalar. Y criticamos y condenamos y reclamamos el papel que juega el Ejército y la Guardia Nacional, que no cumple con el deber de proteger la seguridad del pueblo, que es inconcebible que las organizaciones criminales tengan el poder, control territorial y zonal de nuestro país. Y no entendemos por qué, ni estamos de acuerdo por qué
este gobierno les ha dado grandes concesiones y un poder económico que nunca tenía el ejército. En el caso de doña Chabelita Cuevas, ella fue la mamá de Efraín González Cuevas, el borrego. Doña Chabelita, cuando murió el compa, ella tenía una máquina de coser en su casa y a petición de su hijo Efraín le hizo una bandera en diagonal negra y roja que decía FER, Frente Estudiantil Revolucionario. Esa bandera se la pusieron en el féretro al compa y así lo sepultaron con esa bandera que le hizo Chabelita. Cuando estábamos en el panteón, hubo un momento en que la policía irrumpió, querían detener a todos ahí, y entonces la señora dijo muy fuertemente: tómense de las manos, vamos a sacar a los muchachos hasta la calle, no vamos a dejar que se los lleven. Y así los sacamos hasta donde ya no había policía, las mujeres que estábamos ahí. Por eso en algún mural que estuvo una parte que ya quitaron en Javier Mina, había un grupo de mujeres ahí muy entristecidas y en el Panteón de San Andrés. No sé si recuerde alguien haber visto ese mural. Bueno, pues ese simbolizaba esa parte donde hubo una represión muy fuerte en el Panteón de San Andrés. Mi nombre es Alicia de los Ríos, yo soy hija de Alicia de los Ríos, quien está acá atrás de mí, y soy hija de Enrique Pérez Mora, el Tenebras, que es un hijo de San Andrés, que está inscrito acá, y lo cual agradezco, junto con toda la familia Pérez Mora, agradezco enormemente. Y bueno, yo nada más quisiera recordarles que la Liga nace aquí, en Guadalajara, el 15 de marzo de 1973, se cumplieron 50 años, pero que ayer estuvieron en Ciudad Madera los familiares del Grupo Popular Guerrillero, que es la semilla que dio fruto en diferentes lugares del país, ¿no? Hoy se celebran también los 58 años del asalto al cuartel Madera en Ciudad Madera, Chihuahua. Y yo nada más quisiera recordar con todos ustedes, pues, el nombre de Pablo Gómez Ramírez, el nombre de Arturo Gamis, el nombre de, acá los traigo porque traigo mi playera conmemorativa, del profesor rural Miguel Quiñones Pedrosa, del profesor Rafael Hernández Valdivia, de Salomón Gaitán Aguirre, que fue el campesino que empezó junto con Arturo Gamis la guerrilla en la Sierra de Chihuahua, del estudiante normalista Óscar Sandoval Salinas, que él muere siendo un estudiante normalista, de Emilio Gamis García, también estudiante, y por supuesto de Antonio Escobel Gaitán. Muchas gracias. Este memorial nos recuerda que no estamos todos, no estamos todas, nos faltan nuestras madres y nos faltan nuestros padres desaparecidos. Hoy continuamos con la lucha, hoy sabemos que fue el ejército y se lo hemos podido decir en su casa, que en esos campos militares fue los últimos lugares donde vieron a Alicia, donde vieron a Leticia Galarza, donde vieron a Saúl Mesa Enríquez, y el ejército tiene que responder, que ya no se esconde en las faldas del presidente de la República, que responde por sus hechos. Y bueno, muchas gracias. Hay que cuidar este antimonumento como todos los antimonumentos, y como decían los compañeros y compañeras que hablaron antes, viva la Liga Comunista 23 de septiembre.
El paro de Kuksh no se mueve del 9 de mayo del 2023. Comenzó en realidad a partir de una serie de asambleas donde se estaba discutiendo que los estudiantes de la División de Históricos iban a ser movidos al Centro de Historia y Ciencias Sociales y Humanidades, pero con sede en Belén, es decir, en la periferia. Cabe aclarar que era la última división por moverse y que ya se habían movido pues todas las demás, ¿no? Derecho, Relaciones Internacionales. En la asamblea definitoria, por la toma de las instalaciones, se estableció un mínimo de estudiantes que debían de permanecer durante la noche haciendo guardia de las instalaciones. Entonces originalmente era una toma por 24 horas. Sin embargo, la toma supuestamente terminaría con un citatorio al rector que sería a las 9 de la mañana, pero el rector nunca llegó. Parte del respeto individual y colectivo a la libertad de discusión de ideas, manifestación, difusión, comprensión y organización tanto dentro como fuera de los espacios universitarios. Se solicita el compromiso permanente de no ejercer de manera directa o a través de terceros ningún acto de discriminación, violencia, intimidación, criminalización o cualquier... La toma del Kuksh, nuestras principales motivaciones eran que no nos movieran de centro, obviamente. Fue esa demanda la que movilizó a tantos estudiantes en una universidad donde no había pasado nada en 50 años. Pero iba más allá de eso, porque las contradicciones que dieron pie a que eso sucediera eran mucho más profundas y tenían que ver justo con la democratización de la universidad, ¿no? Porque todas esas decisiones que se toman en las cúpulas pues son lugares a los que nosotros no tenemos acceso, ¿no? Y que en ese sentido tachamos de legítimas. Se requiere, pues, que se tomen medidas para garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios para el estudio y la investigación. Punto número 3. Equipamiento tecnológico en cada aula y auditorio. Consideramos que la provisión y mantenimiento de estos recursos es esencial para el desarrollo académico de la comunidad estudiantil. Y en consecuencia, solicitamos un plan de instalación y renovación en cada una de las aulas. En el caso del paro del Kuksh no se mueve, primero estábamos pensando en ver el documental de la fuga, de alguna forma proyectarlo, compartirlo entre las y los compañeros, y de pronto, pues, que nos caen los compas de sorpresa. Ellas y ellos nos dieron apoyo en muchos sentidos de la palabra, pero creo que el mayor y el principal apoyo que nos han brindado es la transmisión de experiencias. Y un aprendizaje que me parece muy útil para nuestro contexto tapatío es el binomio que hay entre la seguridad y la acción. Es decir, así como los compas tenían miedo de ser detenidos por la Dirección Federal de Seguridad, por la Brigada Blanca, por los porros de la FEC, o por muchos otros actores que se ponían en su contra porque se ponían en contra del cambio. Pues así nosotros también tenemos miedo de salir a las calles, de hacer una marcha, de hacer un meeting, de hacer una toma, porque sabemos que puede haber consecuencias graves. A pesar de ese miedo y a pesar de todas las razones que juegan a nuestra contra, decidimos actuar y defender lo que creemos que es justo. Creo que esa es de los principales aprendizajes que hemos podido tener de las y los compas de la Liga. En la Universidad de Guadalajara, la historia de represión es larga y me parece que la desmovilización se explica en ese sentido, porque anteriormente existía la Federación de Estudiantes de Guadalajara, que no es tan antigua, porque de hecho si lo buscas en YouTube puedes ver su canal existente, vigente, puedes ver los videos que subían, y entra
el otro, llamémosle, grupo político que estaba en disputa, que es la Federación de Estudiantes Universitarios. Estas dos organizaciones se plantean como un órgano de representación estudiantil, pero lo que termina siendo es un órgano de desmovilización estudiantil, porque así se justifican de que efectivamente están marchando por las causas del pueblo porque es una universidad pública, pero es falso. Si tú revisas la historia de la FEC, te vas a dar cuenta que incluso se llegaban a pronunciar de izquierda, muchos de ellos se llegan a pronunciar como comunistas, socialistas. Pero una escena que me parece brutal es pensar que mientras que Salvador Allende daba su discurso de ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, probablemente en la estructura de la FEC que se encontraba al lado o cerca de ese auditorio, quizá al mismo tiempo se encontraban torturando guerrilleros, ¿no? O no solo guerrilleros, estudiantes que no estaban de acuerdo, vendedores ambulantes, y cualquier persona que le representara una incomodidad ahí a la FEC. Para mí eso es brutal. Pues la juventud revolucionaria de México, la juventud comunista de México, no somos más que las juventudes, pero que vamos pues siguiendo esa misma línea, ¿no? No es historia muerta, decíamos hace rato. Estamos tratando de darle continuidad a algo que es más grande y más viejo que nosotros. La lucha y el conocimiento es acumulativo, entonces pues ese tipo de cosas no las puedes pasar por alto, ¿no? Cuando hay una historia tan fuerte y tan latente de lucha en tu estado, pues obviamente vas a correr ahí, ¿no? Ahí es un poco donde encontramos de que cuáles fueron las fallas, cuáles fueron de que las victorias, y más que nada también como de que la motivación, ¿no? Te das cuenta que los mismos problemas, las mismas incongruencias del sistema, las inconsistencias, siguen latentes hoy en día, ¿no? Es un escenario tal vez distinto, pero no es la diferencia en la que pensarías inmediatamente, ¿no? Todavía hay presos políticos, todavía se reprime, todavía se trata de ocultar la historia, todavía hay todas estas cosas con las que peleaba antes Alía. Y bueno, que esa desmovilización también obedece pues al mismo miedo, ¿no? Que así como los compas en la Guerra Sucia temían de movilizarse porque estaba la DFS y los grupos paramilitares y los tecos y la Brigada Blanca y estos cabrones. Ahora pues tenemos el narco, ¿no? Que similar, más no idéntico, pero similar al proceso de la DFS, pues también ya no podemos nombrar que hay un Estado, sino que hay un narcoestado, ¿no? Entonces ese terror termina convirtiéndose en terror de Estado. ¿Qué pasa en la Universidad de Guadalajara en estos tiempos? Nosotros enfrentamos un control gangsteril y amafiado que tenía en su poder la universidad. Y esto es diferente a la actualidad, ¿no? No es diferente. La universidad está en manos de una camarilla que han hecho de la universidad un botín particular. Una camarilla que no permite tampoco la expresión democrática, que controla a través de organismos, a través de acciones de represión al seno de los estudiantes y de los maestros, la propia estructura de la universidad. Se diferencia solamente de la FEC porque no enfrentaba una oposición masiva al seno de la universidad, que inculcan una visión individualista en que el estudiantado se debe de preocupar principalmente por la obtención del título y resolver de manera individual su situación. Ese espíritu, esa mentalidad acrítica e indiferente es impulsada por esta camarilla que se beneficia y que a través de la FEU mantiene ese control en las escuelas
no se diferencia mucho de la fe. Aquellos traían armas largas. Otro hecho que me parece muy representativo de cuál es la política de memoria de la universidad, es decir, inexistente, es la construcción del planetario. El simbolismo es extraordinario, porque antes en el planetario, que está enfrente del antiguo CUCH, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, estaba este edificio de la FEC, donde se encontraron, pues, que operaba como una fosa clandestina, ¿no? Encontraron cadáveres en ese espacio dedicado supuestamente a la política estudiantil. ¿Y qué hace la Universidad de Guadalajara? Construye un edificio dedicado hacia mirar arriba, cuando abajo, en sus pies, hay cadáveres. Borren en tan solo unos segundos la historia atroz que en sus muros llevaba el edificio de la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Con 2 detonaciones aleatorias y cerca de 20 minutos de suspenso, más de 18,000 dispositivos de pirotecnia industrial hicieron que el edificio, también llamado Hermenegildo Ramo García, colapsara para dar paso a lo que será un parque temático en la zona. Entonces, no sé qué otra forma tiene la universidad de ser más cínica que eso, y pues que esa historia no nos la van a contar. En mi carrera, que no trata muchos temas de esto, en mi vida se nombra qué es la Federación de Estudiantes de Guadalajara, nunca se responsabilizan. Y bueno, ahora pensaba que así como las instituciones construyen sus monumentos hacia personas que identificamos como caciques, que tienen las manos directamente manchadas de sangre, pues nosotros tenemos también el derecho de construir esa memoria y de construir nuestros símbolos que representen ello, ¿no? Nosotros, como yo y como parte del colectivo Rodolfo Reyes Crespo, que lo componemos sobrevivientes de la lucha armada de los 70, estamos en esa labor de recuperar la memoria histórica y esa actividad de recuperación de la memoria para darla a conocer, pero también estamos ligados a las luchas actuales. También acudimos al movimiento de los jóvenes que encabezaron ahí en el CUCS No Se Mueve. Ahí acudimos a apoyar, a identificarnos con esa lucha que cuestiona precisamente ese autoritarismo de las actuales autoridades de la UDG. Ahí estuve yo en varias reuniones con los jóvenes. Con ellos nos identificamos, con ellos estamos, porque para mí significó volver a ver a las expresiones y a los jóvenes que hace 50 años cuestionamos ese carácter autoritario y antidemocrático. Respecto a la importancia de movilizarnos, de seguir movilizándonos, incluso con el miedo de ser desaparecida, el miedo de que te quiten la vida por motivos políticos o no, por ser mujer, el miedo de no poder salir a pasear de noche en la calle, el miedo de ser la voz, no nos puede desmovilizar, no nos debe desmovilizar. Y yo lo que pensaba es que lo que estamos haciendo es un juego de relevos. No porque sea un juego, porque a pesar de que a veces es divertido, la mayoría de veces es estresante, es angustiante, es doloroso, sino porque termina funcionando de la misma manera que un juego de relevos. Antes de la Liga estaba el FER, antes del FER estaban los vikingos, y así podemos seguirnos hasta Madera, y así podemos seguirnos desde antes.
Pero después de la liga, no es que no quede nada, no es que quede un vacío, es que quedan ellos extendiendo la mano para que tomemos ese relevo. Y nosotras, eventualmente, también nos cansaremos de correr, no dejaremos de luchar aunque estemos cansadas, pero llegará el punto en el que tendremos que pasar ese relevo y tiene que haber una mano para recibirlo. Otro caso también muy dramático es el caso de las desapariciones forzadas en el país, pero en particular en Jalisco, que nos pusimos ya en el primer lugar de desapariciones forzadas, como un caso dramático. También ahí hemos estado cerca a las luchas de los colectivos Cierren los ojitos. ¿Ya? Bueno, este video nos envió realizador Mario Morando. Otra vez me dice el nombre. Mario Marlo. Entonces, fue lo que nos envió. Estamos en negociaciones para que nos pueda dar ya el video completo. ¿Sí? Pero, pues, yo, como les decía, el avión no llegó a tiempo. Pero bueno, pues ya lo vieron, no sé si tengan algún comentario, alguna pregunta, que obviamente si él estuviera aquí podríamos responderlo mejor, pero me gustaría escuchar sus opiniones antes de retirarnos. ¿Sí? Como estudiantes universitarios de esta casa de estudios, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Libertad, deberíamos de sentir las ganas de protestar, de unirnos en contra de nuestras autoridades universitarias, no sé si más allá en contra del gobierno, cuando estamos inconformes con la aplicación del presupuesto, cuando nos encontramos inconformes en la praxis del concepto de autonomía, en su espíritu como en nivel ortográfico. Debemos cambiar nuestra postura ideológica o continuar atendiendo problemas de la Universidad de Guadalajara. Se nos presenta aquí. Vivimos el caso, hay otros casos, ¿no? Pues también académicos siempre son las universidades, siempre somos los estudiantes. De repente es una de la sociedad civil, las protestas. En este caso, profesor, ¿tiene alguna respuesta? Bueno, pues yo creo que más que yo de dar una respuesta, el ejercicio que estamos haciendo a través de este seminario organizado por quienes formamos parte del sitio de memoria es precisamente parte de esa respuesta. Es dar información, tratar de generar las inquietudes, recuperar la conciencia, la memoria, ¿sí? para que ustedes, como decía la compañera al final del video, sean el relevo de muchas de las demandas que nosotros como estudiantes no pudimos realizar en nuestro tiempo. ¿Sí? Queda en manos de ustedes y en ese sentido tenemos programado para el mes de noviembre, ¿sí? Invitar a compañeros, compañeras que estuvieron involucrados
en el movimiento del paro estudiantil del 2012, para que ellos de viva voz les platiquen cuáles fueron las motivaciones que los llevaron a cerrar esta pequeña y todavía muy joven universidad, como dice el mural de ahí de la plaza, por el respeto a la autonomía, la democracia y la justicia, ¿no? Entonces tal vez en esa sesión de noviembre sus compañeros les puedan dar una mejor respuesta a esta inquietud de lo que yo pudiera darles en este momento. ¿Alguien más? Sí, compañero. Yo creo que hay un punto que me gustaría destacar de lo que acabamos de ver, y es la rabia que sentimos frente a las injusticias. Creo que todos los movimientos deben de tener ese fuego, ese malestar, esa inconformidad que tenemos al ver que se nos violenta. Pero últimamente esa rabia se ha ido apagando y se ha estado convirtiendo en tristeza. Nos entristecemos por lo que acaba de pasar en el Puente de la Concordia, pero esa tristeza debería ser una rabia, una manifestación en donde las personas de la periferia estamos muriendo a causa últimamente del capital. Asimismo, la universidad, puedo decir, tiene sus deficiencias como todo, pero nos entristecemos de las deficiencias, pero no nos da rabia, no alzamos la voz, no nos unimos en colectividad para ir a exigir las cosas que nos merecemos como estudiantes. Profesor, ¿a qué se podría deber? Estamos dejando esa rabia de lado para ponernos tristes, cuando debería de ser todo lo contrario. Es una pregunta bien difícil, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con la normalización de las cosas. Las vemos tan seguido y nos han hecho creer que las cosas son así siempre, que cuando llegamos a la universidad y llegamos a una universidad que tiene deficiencias, y venimos de nuestra casa, de escuelas donde siempre ha habido deficiencias, consideramos que pues así es la vida. No, pues no, así ha sido siempre, ¿sí? Entonces cuando normalizamos las deficiencias y ya nos han hecho creer que eso es natural, cuando esto se convierte en tristeza, también consideramos que la tristeza es algo natural de nosotros, ¿no? Y despertar es muy difícil. Tal vez necesitaríamos algo tan contundente y devastador, más que incluso lo que pasó aquí con el Bilbaso, ¿no? ¿Qué es eso? No lo sé, ¿no? Pero aquí en el video nos narraron varios acontecimientos, el 68, el 71, Cuartel Madera, en donde fueron acontecimientos que hicieron que esa tristeza se convirtiera en rabia y se tomara acción, ¿no? Pero para eso se deben dar una serie de condiciones sociales y empezar a tomar conciencia de esa memoria histórica de la que formamos parte y que ha sido negada y aplastada. Sí, bueno, podemos decir que, que dijo uno de los compañeros que es muy cierto, es la falta de organización social, pero también una falta de conciencia de clase, porque como dijo, las universidades de hoy en día, en vez de promover una cierta convivencia entre todos los alumnos, de crear una cierta identidad, una identidad social, promueven una idea individualista, una idea que solamente es el como de darwinismo social, que solo sobrevive el más fuerte, cuando eso no es cierto, y en vez de ayudar a crear que los jóvenes en el proceso de los jóvenes nacionales para poder mejorar nuestra sociedad, terminamos compitiendo y echándole la culpa al otro. Sí, tienes razón. ¿Alguien más? Bueno, a ver si hay me parece que dos comentarios rápidos. Uno, la importancia de la memoria, ¿no? Creo que el discurso de ICA, ¿no? De que estamos aquí algunos, justo va por ahí, ¿no? De cómo intentar relacionar esta parte de la memoria
qué nos deja, qué nos trae, ¿no? Hacia dónde nos puede llevar. Y pensemos que también esta Liga Comunista 23 de septiembre tuvo mucha influencia en Nezahualcóyotl, ¿no? Aquí en Ciudad de Nezahualcóyotl, ¿no? Se vinieron pues eso, ¿no? Bueno, eso, hubo también movimientos revolucionarios, ¿no? Me parece que falta más investigación, me parece que es parte de nuestros proyectos de algunos, ¿no? Y que pues bueno, solo como para también no todo está mal, pues, ¿no? Sí son pocas las acciones que se hacen, pero son fundamentales, ¿no? Esta crítica que se acompañó de la rabia, ¿no? Justo, ¿no? O sea, la despolitización está en todo momento, ¿no? Entonces hay muchos mecanismos, hay muchas formas en las que se nos está sometiendo, pero justo lo ven muy bien algunos, ¿no? Que están acá y van a lograr transformar, pues, ¿no? De alguna forma. Ese es mi comentario nada más. Sí, gracias, profesor. Yo terminaría nada más informándoles que el día de ayer, 22 de septiembre, en el diario oficial de la Federación salió un acuerdo por el cual se declara como sitio de memoria la tumba colectiva del Panteón Municipal de Ciudad Madera, en donde fueron sepultados estos compañeros que se mencionaban en el video, que eran Antonio Escobar Gaitán, Arturo Gamil García, Emilio Gamil García, Miguel Quiñones Pedrosa, Óscar Sandoval Salinas, Pablo Gómez Ramírez, Rafael Martínez Valdivia y Salomón Gaitán Aguirre. Entonces, este documental y esta reunión del seminario es también pues un pequeño homenaje a ellos. Ya nada más para cerrar, jóvenes, pues agradecerles su presencia y seguirlos invitando a crear ánimo de conciencia, que vaya creciendo esa reflexión y que esa rabia se convierta en organización y en participación, que no nada más se nos quede en rabia, sino hay que participar, hay que colaborar, hay que proponer y hay que organizar fuertemente. De tal manera que el día 2 de octubre, el 2, que viene, va a haber una muestra, una exposición gráfica del 2 de octubre. Nuestro coordinador de difusión cultural, Jorge Rubio, profesor de San Lorenzo de Sonco, nos va a presentar su obra de varios colaboradores, ¿sí? Y precisamente tiene que ver con este tema tan importante que viene, que hay que recordar la lucha del 2 de octubre, de los estudiantes del 2 de octubre, precisamente, y que será muy importante que sigamos reflexionando sobre estos temas. Quería participar la compañera y ya con ella cerramos. Solamente pues, quisiera comentarles que por agregar a este evento, pues que aquí dentro del mismo plantel o de diferentes planteles ha habido casos que no hemos apoyado, digo no hemos porque me incluyo, en situaciones que como estudiantes hemos atravesado. Bueno, como muchos sabrán, yo soy la compañera que se encuentra en la lona de allá afuera, que pues lastimosamente el compañero Jonathan Morales Ducoy, su servidora, sufrimos la fabricación de un delito en el Estado de México y con ello pues fuimos presos, ¿no? Lastimosamente en el proceso, Jonathan Morales Ducoy fue sentenciado a 40 años y estamos luchando por su libertad y es una de las cosas que debemos de entender y saber, compañeros. ¿Por qué? Porque no solamente ha sucedido como en nuestro caso, ¿no? Hay muchos compañeros de diferentes planteles que han sufrido la fabricación de un delito. Y es por ello que los invito a que cuando nos convoquen,
vayamos, compañeros, a apoyar. Es importante porque esto nos crea una identidad como estudiantes. Y pues en nuestro caso, he hecho con el profesor Carlos, hemos hecho asambleas, he participado en los sitios de memoria, ahora que han venido las guerrilleras, la compañera Ignacia Rodríguez. ¿Por qué? Porque ahora me sumo a su dolor de cómo se vive estar en una cárcel. Entonces, pues yo espero que todos nos sumemos a las luchas que se presenten. Es importante porque eso crea una hermandad con nuestros propios compañeros. Y espero que en su momento también pues, nos puedan apoyar, compañeros. Gracias.